Han sido días bastante movidos. Y aunque Estados Unidos y Colombia dieron como solucionado el asunto, la verdad es que vale la pena darle una mirada a lo que pasó este fin de semana y cómo quedó la relación diplomática entre ambos países. Y sobre todo, cómo va a fluir esto de aquí en adelante. Lo primero y lo más importante, las visas. Este lunes en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá había cientos de personas que ya tenían una cita programada para su trámite de visa, pero no fueron atendidas. ¿Por qué? A pesar de que todo parece estar solucionado después del cruce entre Donald Trump y Gustavo Petro, Estados Unidos dejó como condición para retomar los procesos de visado la llegada del primer vuelo con deportados al país. Esto se puede tardar varias horas como puede demorarse varios días, pero lo cierto es que de arranque el proceso está en stand-by. Cabe recordar que este es el punto de toda la discusión. Primero, Petro había autorizado que llegaran los aviones con varios deportados, pero cuando ya estaban en el aire se negó a recibirlos en suelo colombiano, denunciando un trato indigno para los connacionales que venían rumbo al país. Ahora, no es la primera vez que estamos hablando del trato que se le da a los deportados que vienen en estos vuelos, ni son los primeros vuelos. Por eso fue tan sorpresiva la decisión que tomó Petro. Trump habría reaccionado de esta forma porque el gesto de devolver los aviones cuando ya estaban volando habría amenazado la seguridad nacional de Estados Unidos. Según contaron nuestros compañeros de la redacción política, el embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña, tuvo contacto permanente con la administración de Donald Trump desde que comenzó todo el problema. También ocurrió una reunión de emergencia donde estuvo García Peña, el canciller Luis Gilberto Murillo, la entrante canciller Laura Sarabia, el vicecanciller Jorge Rojas y el ministro de Comercio Exterior Luis Carlos Reyes. Según García Peña, hubo intercambio de notas de diferentes tipos durante toda la jornada y reconoce también que hubo tensión. Sin embargo, mientras iban negociando, también se iba disminuyendo la tensión en redes sociales, es decir, no hubo más trimos y bajó la cantidad, hasta que por fin llegaron a un acuerdo cerca de las 10 de la noche del domingo. También se conoció que este lunes dejó su cargo el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, quien en la práctica también estaba actuando como embajador encargado. En su lugar, la administración de Donald Trump envió a John McNamara, quien ya fue consejero de la embajada en Bogotá y quien venía actuando como cónsul de Estados Unidos en Curazao. Según pudimos conocer, esta decisión se hizo pública desde el viernes pasado, es decir, desde antes de todo el caos del domingo. Recordemos que desde 2022 no hay un embajador de Estados Unidos en Colombia desde el retiro de Philip Goldberg, quien pasó a ser embajador en Corea del Sur. Antes de su posesión, Donald Trump había anunciado a un socio suyo y empresario en Florida, Daniel Neulin, como nuevo embajador en Colombia. Sin embargo, para que Neulin se posesione en Colombia tiene que ser refrendado por el Senado de Estados Unidos y todavía esto no ha pasado. Se puede decir que no es un buen inicio para la relación diplomática ahora que Trump está de vuelta en la Casa Blanca. Y por supuesto que cabe cualquier tipo de interpretación a lo que pasó el domingo. Para muchos, como afirmó la corresponsal en Washington de la cadena ABC, Selina Wang, lo que pasó el domingo es la muestra clara de lo que puede llegar a ser el presidente Trump con cualquier país que no se alinee con sus intereses en política exterior. Ahora, ninguna de las medidas que anunció Trump son nuevas. A México y a Canadá también los amenazó con aranceles del mismo porcentaje, el 25%. Y en cuanto a la ley IEPA, tal vez la más complicada de las sanciones que podía aplicarnos Trump, la usó para amenazar a miembros de la Corte Penal Internacional cuando estaban investigando crímenes de lesa humanidad en Afganistán durante el periodo que Estados Unidos hizo presencia. Tampoco llegó a ser efectiva la sanción a las visas de los funcionarios colombianos y sus familiares. De haber pasado esto, hasta el mismo presidente hubiera visto afectada su visa, lo mismo su familia. La lección más grande y lo que nos contaron expertos que consultamos desde la sección Mundo es que esta definitivamente no es la forma para manejar una relación diplomática de alto valor para ambos países. Con Colombia como interlocutor para asuntos tan complicados en la región como Venezuela, punto de partida de miles de los migrantes que intentan llegar diariamente a Estados Unidos, y con Estados Unidos como uno de los socios comerciales más importantes para Colombia. Ninguno de los dos países se puede dar el lujo de manejar una crisis improvisadamente en redes sociales. Mejor dicho, desatar una crisis diplomática con mensajes en redes sociales a las 3 de la mañana. Ahora, todo hay que decirlo, el uso excesivo de redes sociales es muy común en ambos presidentes, tanto Gustavo Petro como Donald Trump, que incluso tiene su propia red social, Truth Social. Pero ahora, ¿qué viene? Lo más importante es que ya llegó el primer avión a suelo colombiano. Este martes ya amaneció en Colombia el primer avión que partió desde San Diego el lunes. Esa fue la única condición que puso Estados Unidos para desbloquear los trámites de visado. Lo más lógico sería que en las próximas horas o días retomaran esa gestión. Después va a llegar el señor McNamara a reemplazar a Palmieri en la embajada, mientras el Congreso de Estados Unidos aprueba o no el nombramiento de Neulin como embajador en Colombia. Esa es otra historia, porque como ya vimos, Neulin no es un funcionario de carrera ni es diplomático. Es un empresario que tiene intereses muy cercanos a los que tiene el presidente, por lo que según expertos que consultamos, lo que haga Neulin en Colombia va a ser
directamente la voz y los intereses de Trump. Del lado colombiano, el canciller Murillo va a estar llegando con el embajador García Peña a Washington para terminar de pisar lo acordado el domingo. Y cabe recordar que esto va a ser de lo último que haga Murillo como canciller, porque ya está lista para asumir el cargo Laura Sarabia. Los invitamos a seguir toda esta crisis y cómo se desenvuelve este tema en la sección Mundo del Espectador. Y no olvide suscribirse a todas las plataformas del Espectador.